para las futuras generaciones que quieren entrar en política para cambiar el desarrollo de nuestro país. Compañero Mulder, por favor, ¿podría explicarnos cuáles son los errores cometidos por estas generaciones y cuál es el consejo para nosotras, la nueva generación, para no caer en los mismos errores? Bueno, es una pregunta un poco difícil, pero se me ocurre la siguiente respuesta. Eh, Creo que lo sustantivo para poder defender ideas y enarbolarlas está en conocerlas y en estudiarlas. Eh, Creo que uno de los grandes problemas que tenemos en la política es el desconocimiento de la gran parte de los políticos de la realidad nacional. Creo que el estudio de la realidad nacional ha sido eh, puesto de lado. Y creo que el gran problema es que no se ha alentado en la escuela la necesidad de la lectura de textos peruanos, sino que se ha dado una educación utilitaria, pseudocientífica y con escasos valores. Es más, el gran problema de la educación en nuestro país radica en que desde el asalto que hizo el gobierno del general Velasco a las instalaciones del Sindicato Único de Trabajadores del Perú, SUTEP, que era dirigido por compañeros del partido, del APRA, eh, y entregarle los sindicatos a los comunistas, lo que hizo fue realmente convertir a los maestros de la educación pública en lo que a la postre fueron, es decir, tributarios del partido Patria Roja, que tomó control de ese sindicato, y utilitarios en el sentido de convertir a cada maestro en un proselitista marxista-leninista. Y bueno, gran parte del pensamiento que se esgrime, por ejemplo, en muchos de los que ahora son maestros y son políticos, es justamente eso, ¿no? Esa coalición que es la que está gobernando ahora es el resultado de ese origen, ¿no? De entregarle a los comunistas la educación, como hizo el traidor de Velasco. Eh, de manera que la única manera de contrarrestar eso es estudiando. Y lo primero que yo recomiendo estudiar es no tanto ideología, porque puede ser no solamente farragoso y además con alto nivel de abstracción, como es el de la filosofía, y eso justamente puede ahuyentar a los lectores, porque para agarrarle el gusto a la lectura uno tiene que leer libros que te entretengan también, ¿no? Yo recomiendo siempre leer la historia del Perú. Es el que sabe la historia del Perú sabe qué cosa es lo que va a pasar a él. Y es fundamental saber la historia del Perú. Y ese es un terreno en el que necesitamos también abrir espacios. Hace poco yo quise refrescar mi memoria sobre la crisis que se generó en el Perú por un libro que estoy escribiendo en el año 1967, cuando el gobierno, el partido político Acción Popular que estaba en el gobierno, tuvo un congreso en la ciudad de Iquitos y expulsaron a Fernando Belaúnde Terry de Acción Popular, siendo presidente. Tomó las riendas el hermano de Manuel Seoane, Edgardo Seoane, de ese partido, y establecieron un partido político que se desnaturalizó, incluso pasó a la oposición en el año 67. Eh, entonces, ¿por qué señalo yo esa circunstancia?
como ejemplo. Porque al querer encontrar datos sobre esa coyuntura, puse Wikipedia. Y efectivamente hay todo un relato de eso, pero ese relato está escrito obviamente por un antiaprista. No sé quién, porque Wikipedia creo que uno puede entrar y editar, etcétera, pero no sé quién. Pero tenía un relato totalmente antiaprista. Y los datos que yo buscaba eran el tema de acción popular. Y sin embargo, lo que decían, no, que, o sea, el obstruccionismo de la coalición y de allá de la torre, etcétera, etcétera. Entonces, incluso para ir a las verdaderas fuentes y divulgarlas, necesitamos ese trabajo. A lo mejor ustedes, que son jóvenes, pueden hacer algo al respecto, porque entiendo que en Wikipedia existen mecanismos de edición y uno puede poner puntos de vista o hacer objeciones a lo que está ahí escrito, ¿no? Eso lo pongo como ejemplo. Entonces, pero lo fundamental está en estudiar la historia del Perú, saber qué cosa dijo cada uno, quién era, cómo, de dónde viene, para poder justamente darnos cuenta para dónde vamos. Porque la historia es así, la historia es la que nos dice por dónde vamos, hacia qué lado vamos. Y esa es la lección que yo siempre le doy a los que me lo preguntan. Creo que lo principal es eso. Después ya estudiar sociología, estudiar corrientes ideológicas, pero la historia para mí en ese sentido es fundamental.